Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible para que ustedes puedan verlo, escucharlo, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en punto. A las 5 en punto de la tarde está disponible el programa que corresponde a cada semana, lo cual no obsta para que en el momento que ustedes lo deseen, cuando quieran, cuando gusten, puedan consultar el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, y encontrarán literalmente casi medio millar de programas anteriores, que está a sus órdenes por completo ese canal. Eso sí, la salvedad es que el programa que corresponde a cada semana, a cada 8 días, se sube, aparece, está disponible los sábados a las 5 de la tarde. Agradezco mucho, por supuesto, su compañía como siempre, el entusiasmo de ustedes que estimula al mío naturalmente para poder platicar de historia, y les reitero que este canal no tiene ningún fin utilitario, ni económico, ni está monetizado, que es simplemente por esa pasión compartida entre ustedes y yo de hablar de historia, de recordar el pasado. Recordándoles, eso sí, como siempre lo hago, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, como lo son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, mi página de Facebook Villalpando la Historia y en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por estar presentes, por acompañarnos mutuamente en este programa y, si les parece bien, vamos a dar inicio al tema de hoy. Y es que, como frecuentemente nos pasa, o me pasa a mí por lo menos, voy a dedicar este programa con la venia de ustedes a comentar lo que sucedió hace pocos días, la última conferencia de la Presidenta de la República, doña Claudia Sheinbaum, en su mañanera, la última del mes de mayo, en la que sucedió algo interesante que me llamó poderosamente la atención, en materia de historia, por supuesto. Seguramente muchos de ustedes la vieron, y es el tema que se planteó allí de un posible o imposible retorno de los restos mortales del general Porfirio Díaz. Miren, ocurría que estaba presentando un informe muy interesante y muy detallado, don Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, explicando cómo habían sido recuperadas centenares de piezas arqueológicas en diversos países del mundo que habían sido devueltas al patrimonio nacional mexicano. Un trabajo importante, interesante, realizado por los expertos del INAH, encabezados por Diego Prieto, repito, y de pronto el reportero que estaba interrogándolo planteó una pregunta que aún no sé si fue deliberadamente para provocar o tenía un interés histórico en serio o simplemente era una pregunta distractora, porque le planteó a don Diego Prieto la interrogante de si sería posible que regresaran los restos mortales del general Porfirio Díaz, que está sepultado allá en París, Francia, a México. La presidencia, con mucha inteligencia, le cedió la palabra otra vez a Diego Prieto, a quien debo reconocer que estoy de acuerdo en términos generales con su respuesta, pero me di cuenta que lo tomaron, como se dice, lo agarraron descolocado, y dio una respuesta políticamente correcta. Lamentablemente creo que le faltó la parte técnica para explicar más a detalle de qué se trata esta posible repatriación de los restos en términos legales, en términos políticos también, por supuesto, pero sobre todo en términos de un operativo de restos humanos, que no es algo sencillo. Estoy totalmente de acuerdo con la respuesta política que dio don Diego Prieto, por una razón muy sencilla. Los restos mortales de don Porfirio no pueden regresar a México todavía. Por una razón que el mismo don Porfirio señaló en su famosa carta de renuncia del día 25 de mayo de 1911,
Él, en su último párrafo, esperaba, como lo dice textualmente, a que se calmaran las pasiones para que su obra, su persona, pudieran ser juzgados con objetividad. Y eso aún no ha sucedido. Así que, acatando inclusive el propio deseo del general Porfirio Díaz, no es conveniente que los restos mortales, que están sepultados, repito, en el cementerio de Montparnasse, allá en París, Francia, regresen a México. Sí lamento que a don Diego le haya faltado esta explicación más técnica como la vamos a presentar el día de hoy, pero entiendo que lo tomaron por sorpresa. Fue, repito, no sé si es una trampa del periodista, si fue una pregunta legítima o si tiene que ver con algún efecto distractor o simplemente con una especie de, pues, de este clamor popular que todavía existe, aunque ustedes no lo crean, por el retorno de los restos mortales, sobre todo en ocasión de que este año de 2025 cumplirá 110 años de haber fallecido el día 2 de julio de 1915 allá en la ciudad de París. Este es el tema que quiero comentar el día de hoy y por una razón muy importante. Primero, más que la respuesta de Diego Prieto, que repito, fue políticamente certera y acertada, me preocupó más bien los comentarios en las redes sociales que a partir de ellas surgieron y había cada comentario, cada tontería, y perdón que lo diga así, que de inmediato me hicieron recordar las frases célebres ya de aquel gran pensador, filólogo, escritor, novelista, ya fallecido, Humberto Eco, que poco antes de su muerte, al darse cuenta de cómo estaba el ambiente de opiniones en las diversas redes sociales, se atrevió a afirmar que la tristeza enorme de su vida era que las redes sociales se habían convertido en una oportunidad para que, y digo textualmente lo que él decía, una legión de idiotas opinen de lo que sea. Y esto pues es cierto. A veces de ignorancia, a veces de mala fe, a veces de estupidez completamente, pero las redes sociales y en el tema específico de este retorno, de este posible o no posible retorno de los restos mortales de Porfirio Díaz, se llenaron de comentarios tan inocuos, tan tontos, que verdaderamente me sorprendió, no sé si la ignorancia o la estulticia de las personas que opinaban. Bueno, algunas de ellas inclusive dijeron, ¿cómo? ¿No está sepultado en México? Lo cual demuestra una supina ignorancia. Otros, ¿y para qué los traen? O sea, tampoco se estaba hablando de traerlos. En fin, una serie de comentarios absurdos, la gran mayoría, que me motivan a hacer este programa por una razón muy sencilla, muy personal, y es que a lo largo de mi vida y de mi vida profesional como un divulgador de la historia, un apasionado de la historia y con una especialidad muy peculiar que ustedes conocen y que le hemos platicado en algunas ocasiones, de exhumador de cadáveres históricos. Por estas razones, a lo largo de mi existencia, he tenido la oportunidad de participar en estos debates, en estas tareas, en estas investigaciones, en estas, intentos a favor o en contra de traer a don Porfirio en 3 distintas ocasiones. Creo que nadie puede tener un currículum en esta materia más amplio que el que yo tengo hasta este momento, porque insisto, en 3 ocasiones he participado, y fíjense, de un lado o del otro, en los intentos de exhumación y repatriación de los restos mortales de don Porfirio, en 3 ocasiones, como lo voy a platicar un poquito más adelante, porque primero simplemente quiero hacer un repaso rapidísimo de la estancia de don Porfirio en París. Primero, todos sabemos, como lo mencioné hace un momento, que el día 25 de mayo de 1911 presentó su renuncia ante el Congreso de la Unión porque estaba avanzando y crecía la revolución maderista.
Don Porfirio en su carta de renuncia expone varios elementos diciendo que pues él no sabía por qué se levantaban en armas, pero lo más importante, y repito, esto es fundamental, en su último párrafo concluía que esperaba a que se calmaran las pasiones para poder examinar y valorar de manera más objetiva su persona, su obra, su legado. Salió de México, como todos sabemos, del puerto de Veracruz a bordo del vapor Ipiranga, se dirigió a Europa, ya tenía previsto llegar a Francia, había descartado y agradecido la invitación que le hizo Lord Codwray para pernoctar y permanecer finalmente en Inglaterra. No, él quería ir a Francia, tenía una especie de pasión muy peculiar por la cultura francesa. Allí fue recibido al desembarcar en el puerto de El Havre por don Federico Gamboa, se trasladará después a París, se va a instalar en el Hotel Astoria y en la capital de Francia va a realizar una serie de actividades que las enumero muy rápidamente para no detenerme en ellas. Lo primero que hace es ir a visitar al presidente de Francia, Armand Falleres. A su vez, el presidente de Francia también le devuelve la visita. Después, como todos sabemos, y lo hemos platicado aquí en este programa, acudirá al Museo del Ejército francés, allí en Los Inválidos en París, en donde el general Niox, un veterano de la invasión francesa a México, que combatió contra don Porfirio, puso en sus manos la espada de Napoleón Bonaparte. Sorprendido, Porfirio Díaz dijo que él no merecía tenerla, y el general francés insistió: en ninguna manos estarán mejor que las de usted. Después, pues paseará por la ciudad, pero a las pocas semanas sale rumbo a Suiza, a Interlaken, para ser tratado por un dentista muy afamado, porque recuerden que salió de México y quizás hasta renunció y no tuvo ni siquiera la entereza mental, la serenidad mental para poder enfrentar la revolución, porque padecía unos dolores de muelas espantosos. Una vez que fue atendido allá en Suiza, regresó a París, después saldrá a un viaje de vacaciones en 1913 hasta las pirámides de Egipto, visitará el Cairo y las pirámides de Gizeh, y en fin, la Esfinge, todo eso lo va a visitar don Porfirio. Hay fotos de él inclusive montado en un burrito mientras su familia está en un camello. Después va a regresar ya a París, Francia, en donde pasará sus últimos años hasta que el día 2 de julio de 1815 fallezca, víctima por una parte de la edad. Tenía para ese momento ya 85 años, un desgaste físico grande, cansancio, como lo dice el propio médico, y sobre todo una esclerosis múltiple que será finalmente lo que le arrebate la vida. Va a morir, insisto, en la tardecita del día 2 de julio de 1915. Su viuda, doña Carmelita Romero Rubio, allí donde él muere, en el departamento en que habitaba, en el número 26 del Bosque, de la Avenida del Bosque, hoy la Avenida Foch. Un departamento muy sencillo, yo tuve oportunidad de visitarlo, como ahorita les comentaré, en donde vivía con su esposa, doña Carmelita Romero Rubio, acompañada de dos muchachas oaxaqueñas, Nicanora y Tomasa, que la acompañaban y era su servicio doméstico que llevó desde México. Su hijo Porfirito con sus hijos y su esposa vivían cerca en la población de Ñulí. Ahí muere y doña Carmelita decide sepultarlo en una iglesia cercana, vecina a esta calle, a la iglesia de San Honoré Eylau. Ahí va a ser sepultado originalmente el cuerpo, el cadáver del general Porfirio Díaz. Años después ya, hasta 1921-22, su viuda, doña Carmelita Romero Rubio, decide trasladarlo al cementerio de Montparnasse. Es hasta 1921 cuando se hace el traslado y ahí ha permanecido hasta nuestros días. Y aquí comienzan las preguntas interesantes. La primera es ¿por qué decidieron trasladar su familia los restos mortales de don Porfirio de la iglesia de San Honoré Eylau a Montparnasse? Bueno, adelanto mis propias investigaciones. Consideraba doña Carmelita que la iglesia de San Honoré era un punto adecuado, vecina de su casa,
donde podría visitar con frecuencia al cadáver de don Porfirio, a los restos de don Porfirio allí sepultados, pensando además que sería un entierro provisional porque tenía la esperanza de que en algún tiempo cercano pudiera ella regresar a México y traer los restos mortales de su marido. Pero ya para 1921 y con el gobierno en México del presidente Álvaro Obregón y con las negativas que fueron surgiendo del propio gobierno de la República de permitir su regreso, pues doña Carmelita se convenció de que quedaría definitivamente a vivir en París, por lo menos por largo tiempo. Y como la sepultura en la iglesia de San Honoré Elao era temporal, trasladó el cuerpo, el cadáver de su esposo, hasta el cementerio de Montparnasse, que está al otro extremo de la ciudad de París donde ellos vivían. Ellos vivían, repito, en la avenida del Bosque, que está cerca de los Campos Elíseos. Después se irá a vivir por ahí cerquita a casa de su hermana, otra de las Romero Rubio, y el cementerio de Montparnasse está en el otro extremo de la ciudad, casi hacia la salida hacia Vincennes. Entonces quedaba bastante lejos, pero ahí adquirió una fosa en perpetuidad y levantaron el monumento, la capilla, que seguramente muchos de ustedes han visto, los que hayan ido a París, o se puede ver fácilmente si ustedes la buscan en cualquier plataforma electrónica. La famosa tumba de don Porfirio. Sin embargo, en 1934 cambió la situación política con respecto a la familia de Porfirio Díaz. Y el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas permitió el regreso de los exiliados mexicanos, especialmente de la propia familia Díaz. Va a regresar a México doña Carmelita Romero Rubio, que todavía vivirá 10 años más aquí en la capital, en la colonia Roma. Va a regresar también a México Porfirito, el hijo mayor de don Porfirio, con todos sus hijos y ya con sus nietos. Pero no trajeron los restos. Esto es algo interesante. Aquí sí confieso mi ignorancia. No sé si porque doña Carmelita y Porfirito, el hijo, decidieron no traerlos, o bien, no sé, si hicieron alguna gestión ante la autoridad y no se les permitió. Lo ignoro por completo y lo confieso. Esta parte para mí sí es un tramo oscuro, desconocido. Doña Carmelita, decía yo, va a vivir hasta 1944, Porfirito también por esa época. Y la última vez, o la siguiente vez en que se habla de traer los restos mortales de don Porfirio, es a petición ya de los nietos. Fíjense qué interesante. En el año de 1965, cuando se cumplen 50 años del fallecimiento del general Porfirio Díaz, los nietos, que aún viven, y algunos de los bisnietos, preguntan en la Secretaría de Gobernación si sería posible traer los restos del general Porfirio Díaz a México. Es el gobierno en ese momento del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y por voz del secretario de Gobernación, fíjense quién es, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, se responde públicamente ante la prensa que el gobierno de México no tiene ningún impedimento para que los restos del general Porfirio Díaz regresen a México. Porque, y esto es fundamental, y esto es quizás lo que el propio Diego Prieto en este momento, atrapado en esa conferencia mañanera que he comentado hace un rato, no supo responder, porque la disposición y traslado de los restos humanos, de los cadáveres, es una decisión que corresponde al ámbito privado familiar. Y el gobierno de la República, en voz de Luis Echeverría, pues aseguró que el gobierno no tenía ningún impedimento para este traslado. Eso sí, no lo comentó, pero debe suponerse. Eso sí, no habría honores fúnebres de expresidente. No lo dijo Luis Echeverría, pero se supone, por lo que voy a explicar un poco más adelante. Así que Luis Echeverría, secretario de Gobernación,
pues puso en claro las cosas, como están al día de hoy todavía, porque el código sanitario que rige a nuestro país establece claramente que el movimiento, la disposición, el traslado, las inhumaciones, reinhumaciones y todo lo que corresponde con restos humanos áridos, como se llaman, es una decisión que corresponde absolutamente al ámbito privado familiar. Así lo repito y lo reitero porque esto es una posición legal sumamente importante. No es una decisión de la autoridad, es una decisión familiar, que a veces en determinadas ocasiones con ciertos héroes o con ciertos pues difuntos famosos, como lo hemos visto, se ponen de acuerdo, es otra cosa. Pero la decisión es absolutamente privada, familiar. Esto ocurrió en el año, repito, de 1965. Adelantemos casi 30 años más, que es cuando ya me toca a mí participar en diversos momentos, experiencias que tienen que ver con el retorno de los restos del general Porfirio Díaz. En esa ocasión, digamos 1991-92, me corresponde a mí hacer una investigación directa en París, Francia, sobre los restos mortales de don Porfirio. Es un momento muy interesante. Estamos, sí, en pleno neoliberalismo. Gobierna México el presidente Carlos Salinas de Gortari. Y este neoliberalismo, hoy llamado también con cierta sorna, pero también con cierta razón neoporfirismo, pues permitió, porque sí se requería una decisión política superior, que una cadena televisora transmitiera la telebiografía del vuelo del águila, que es la vida de don Porfirio Díaz. El vuelo del águila seguramente la recuerdan. Y debo decir a ustedes que yo tuve el altísimo honor de participar en ella como asesor histórico, como consultor e inclusive en algunos tramos como redactor de los guiones de esta telenovela histórica, cosa que me permitió conocer, por estudiarla 3, 4, 5 años seguidos, la vida de don Porfirio. Y guiado por este interés de trabajar, porque parte era mi modo de subsistencia, de trabajar en esta telenovela, de poder crear un guión, como se consiguió, que mostrara un personaje histórico que no es ni bueno ni malo, es un hombre común y corriente que tuvo el poder, así es sencillo. No hay buenos y malos en la historia, y mucho menos no hay buenos ni malos, hay políticos, hay hombres que ejercen el poder de manera afortunada o de manera desafortunada. Y entonces pues tuve en estas labores de investigación varios hallazgos. Por ejemplo, pues encontré las cartas de amor que le mandaba Porfirio Díaz a su primera esposa, Delfina Ortega. Encontré también, pude encontrar con mis contactos, el acta de matrimonio de la iglesia, en artículo de muerte de Porfirio con Delfina Ortega, incluyendo su abjuración de la masonería, la declaración firmada de que reconocía ser católico, apostólico y romano, el acta de matrimonio con Carmelita Romero Rubio, el acta eclesiástica católica, y esto me permitió, pues, que se fijaran en mí para iniciar los procesos de recuperación, de repatriación de los restos de Porfirio Díaz, y me enviaron a París a buscar los restos, a determinar la factibilidad o no de su repatriación. Allá en París, como lo comentaba yo hace un rato, tuve la oportunidad primero pues, de visitar el domicilio donde había vivido y muerto Porfirio Díaz, en el número 26 de la avenida entonces llamada del Bosque, hoy avenida Foch o Foch. Un departamento bastante sencillo, pequeño, como los que se usan actualmente en todo el mundo, de no más de 90 metros cuadrados, con 2 recámaras, un comedor, una sala, una cocina, un pequeño cuarto de servicio donde vivían estas 2 mujeres oaxaqueñas que he comentado, en un segundo piso además, que comparativamente era notorio su
modestia, su sencillez. Por ejemplo, con la casa de quien fuera su ministro de Hacienda, José Ibli Mantur, en plena glorieta de la Etoile de la Estrella en el frente al Arco del Triunfo, una mansión gigantesca, que se nota pues quién tenía dinero y quién no. Don Porfirio, como sabemos, vivirá sus últimos años gracias a su pensión de general de división que tiene, no a otro recurso, no se llevó dinero. Y esto pues hará que su vida sea sencilla, no humilde, pero sí sencilla y modesta. También pude, en el Museo del Ejército, allí en Los Inválidos, obtener una fotocopia de lo que en el libro de los visitantes distinguidos en ese museo escribió Porfirio Díaz cuando le presentaron y le pusieron en sus manos la espada de Napoleón. Yo pensé que iba a poner una frase deslumbrante, pero no, únicamente anotó su firma, Porfirio Díaz. Después, por supuesto, visité el cementerio de Montparnasse para averiguar todas las cuestiones legales. Primero, del estado de la tumba. Ahí comprobé que era una tumba ya pagada a perpetuidad, por lo tanto, son falsos aquellos rumores de que se va a vencer y que qué van a hacer con los restos. No, la tumba fue pagada a perpetuidad. También encontré una nota interesante que jamás había sido abierta desde el momento en que fue sepultado Porfirio Díaz y que nadie más se enterró allí. Y también una mención que me remitía a la Inspección de Policía de París. Y fui a la Inspección de Policía de París, pedí permiso, me dieron los archivos y los libros y encontré algo fundamental, que Carmelita Romero Rubio, la viuda, pensando en que en alguna ocasión pudieran ser repatriados los restos a México, pidió a la policía de París que el cadáver de Porfirio Díaz fuera embalsamado, cosa que nadie sabía hasta ese momento. Pude encontrar el documento que después, con todas las fórmulas que el médico empleó, que ahí están anotadas, se comprobaría con científicos mexicanos y franceses que efectivamente corresponde a una sustancia que permite la conservación de los restos humanos, es decir, permite su embalsamamiento. Así que don Porfirio está enterito allí en su tumba parisina. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, que estoy dedicando a este asunto que surgió hace unos cuantos días en las conferencias presidenciales mañaneras, cuando un reportero le preguntó a don Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre la repatriación de los restos mortales del general Porfirio Díaz. Y estoy platicando toda la historia de estos restos y además también pues mi propia experiencia, mi propia participación en estos asuntos que por mi desempeño como historiador, divulgador de la historia, como especialista además también en exhumaciones, pues me ha tocado en suerte estar presente en varios de estos momentos. Comentaba yo hace un rato que cuando fui comisionado a París, por cierto, debo decirles que esta comisión surgió no por la empresa televisora, sino por una asociación oaxaqueña que se estableció, se fundó precisamente pro retorno de los restos de Porfirio Díaz. E insisto, en un momento muy especial, porque en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, neoliberal, o neoporfirista como se diría hoy en día, atendiendo los reclamos de la moda política en el poder, pues era factible, gracias a la popularidad que se levantó de la personalidad de Porfirio Díaz por la telebiografía El vuelo del águila, en la que participé, era posible y era factible el retorno de los restos mortales de don Porfirio precisamente en el año de 1995, cuando se cumplirían 80 años de su fallecimiento. Era pues factible, era pues posible. Esta asociación es la que costea mi viaje, que aproveché además también, como lo he platicado en otros momentos, en esta misma expedición, aproveché también para hacer las investigaciones correspondientes en otro panteón francés, en el cementerio de Père Lachaise, sobre la posible exhumación
que se hizo de los restos mortales de Juan Nepomuceno Almonte en búsqueda de los de su papá, de José María Morelos y Pavón, tema que ya he platicado y que no me regreso. Pero fue una expedición aquel año 1991-92 dedicada exclusivamente a puros panteones, a puros trabajos de investigación necrológica de exhumaciones. Así que Almonte por una parte en un panteón y Porfirio Díaz en el otro. Porfirio Díaz, decía yo, está sepultado en el cementerio de Montparnasse, un cementerio muy bonito, muy grato, en los plenos bulevares de París, cerca del barrio latino, en donde además también están enterradas personalidades diversas, muy importantes. Por ejemplo, don Porfirio es casi vecino a un par de tumbas de distancia del famoso poeta Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal. Muy cerquita de ahí también, a unos cuantos metros, está la tumba doble de los filósofos existencialistas franceses Jean-Paul Sartre y su esposa Marguerite Bourbois. También por ahí, muy cerca, está la reciente, hace unos pocos años, tumba del gran escritor Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano. Es decir, es un cementerio agradable, bonito. Ahí fue enterrado don Porfirio. E insisto, muy lejos de su hogar, en la Avenida del Bosque, que es cerca de los Campos Elíseos y cerca del Arco del Triunfo, y más lejos todavía del pueblito donde vivía su hijo Porfirito, el pueblito de Ñulí. Ahí está sepultado don Porfirio y de ahí nunca ha sido movido, según lo que pude indagar en el propio cementerio, que repito, ahí también apareció la nota que me llevó a la inspección de policía de París, la famosa Sûreté de la ciudad parisina, y en donde pude encontrar los certificados, la orden y el certificado del embalsamamiento solicitado por su viuda, doña Carmelita Romero Rubio, por lo cual pues se deduce fácilmente, según después de haber comprobado lo que dice el propio certificado con las sustancias que le inocularon, que el cadáver del general Porfirio Díaz se encuentra incorrupto, intacto, allí en su tumba del cementerio de Montparnasse. Una tumba además también muy conocida y muy popular, porque pues casi todos los mexicanos o mexicanas que viajan a París pasan a verlo. Ahí le dejan banderitas, le dejan estampitas de la Virgen de Guadalupe, dejan anotados, hay frases o grafitis de Don Porfirio, te estamos esperando el regreso y cosas así. Ahí también me tocó ver en alguna ocasión cómo arrojan camisetas de la selección nacional en el Mundial precisamente que ganó Francia. Ahí también pues hay una vasija con tierra de Oaxaca, una imagen de la Virgen de la Soledad. Y bueno, es un lugar turístico para muchos mexicanos y mexicanas que viajan por la ciudad luz. Bueno, el tema está pues en que encontré los elementos suficientes, primero, para asegurarnos que don Porfirio seguía estando allí sepultado en el cementerio de Montparnasse, y segundo, que además el estado de conservación de su cuerpo, de su cadáver, era perfecto, incorrupto, pues sin echarse a perder, intocado además jamás, porque nunca se había movido de ahí. Estas eran las noticias, y lo que seguía a continuación era planear el retorno de los restos de don Porfirio. Para esto, y es algo que yo supongo, porque yo nada más en ese momento, tenía yo 30 años menos de edad que ahora, pues simple y sencillamente supongo que estaba ya acordada la participación del gobierno de México para no solamente permitir, en términos de derecho sanitario, que es una decisión familiar, sino además también dar honores y organizar una serie de actos públicos en memoria de don Porfirio Díaz. Esto, repito, es allá por 1991, 92, 93, planeándolo todo para que en 1995 se pudiera hacer este retorno, esta repatriación de los restos. Les voy a platicar cuál era el plan, cuál era el programa que se iba a seguir. Los restos serían exhumados del cementerio de Montparnasse, después de haber sido revisados médicamente para comprobar su estado de conservación y, en caso necesario, pues reforzar las sustancias para mantener incorrupto el cadáver, serían velados en una capilla ardiente en la Embajada de México en París. Después
serían trasladados por avión hasta el puerto de Veracruz para de algún lugar poderlos embarcar en una nave privada o de la Armada, no sé bien exactamente, para que atracara en el famoso muelle de la T, en el puerto veracruzano, y ahí desembarcarán los restos. En este muelle, porque este muelle, recuerden ustedes, fue construido precisamente por don Porfirio, y en alguna época, no muy lejana, inclusive había una estatua allí del propio general Díaz que después fue removida de ese lugar, porque él fue el constructor del puerto de Veracruz tal y como lo conocemos actualmente, y ahí se pensaba que atracara el barco que traería el ataúd con sus restos, ahí se le impondría la bandera mexicana, y al desembarcar sería precisamente allí, en el malecón de Veracruz, donde se le rendirían los honores de ordenanza como expresidente de la República. Una distinción, fíjense, y esto es muy importante, que no está contemplada en el reglamento del ceremonial militar, donde sí se dispone que se rinden honores al presidente de la República que fallece en ejercicio, pero no a los expresidentes, porque es una facultad implícita diferente de la comandante, en este caso comandante suprema de las Fuerzas Armadas, el poder disponer y permitir honores fúnebres a expresidentes. Solo ha ocurrido en 2 ocasiones. Una cuando falleció el expresidente Miguel Alemán y la otra cuando falleció el expresidente Miguel de la Madrid. Cuando murió, por ejemplo, López Portillo, no se hicieron honores fúnebres póstumos. Cuando falleció Ruiz Cortines, tampoco se hicieron honores fúnebres. Cuando falleció López Mateos, tampoco se hicieron honores fúnebres. Solamente ha ocurrido en el caso, repito, de Miguel Alemán y de Ruiz Cortines. Después del puerto de Veracruz sería llevado a la ciudad de Puebla para un homenaje. Recuerden que es el héroe del 2 de abril. Había combatido antes el 5 de mayo de 1862, pero él fue el que captura y logra la rendición de Puebla el 2 de abril de 1867, después de un asalto militar glorioso. Enseguida serían trasladados a la Ciudad de México para rendirles homenaje. Se había pensado en el Museo Nacional de Arte, el MUNAL. Es un edificio construido por él, por órdenes de Porfirio Díaz, y ahí se pensaba que fuera el homenaje nacional. Y después serían trasladados sus restos ya a la ciudad de Oaxaca para ser sepultados en la Basílica de la Soledad, este templo hermosísimo que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen, porque don Porfirio le tenía especial devoción a la Virgen de la Soledad, y además también, a un costado de esta basílica, está la casa donde él nació y vivió en su infancia y juventud. Hoy en día es una escuela, pero ahí tiene una placa que dice claramente que fue la casa natal, la casa de infancia de Porfirio Díaz. Exactamente enfrentito, a un costado enfrentito de la Basílica de la Soledad, ahí vivió Porfirio Díaz, por lo tanto él quería regresar allí. Este era el programa propuesto, pero todo esto fracasó, todo esto se vino al suelo. Fíjense por qué. Recuerden, el traslado de los restos mortales de cualquier persona es una decisión privada familiar, y la familia estaba originalmente de acuerdo, toda la familia, consensado ya con todos, para el traslado de los restos, hasta que uno de ellos, un bisnieto, cuyo nombre no voy a decir, un bisnieto se inconformó porque él quería, o pensaba, que todo este movimiento de investigación histórica, de televisión por una telebiografía y el traslado de los restos, todo esto tendría seguramente un ingreso económico, y él como descendiente quería un porcentaje de dinero de lo que devengara toda la investigación histórica y todo el traslado de los restos de don Porfirio, toda la difusión de su vida y obra. Él pensaba que eso implicaba dinero, y entonces este señor, un bisnieto de Porfirio Díaz, demandó un porcentaje de dinero de los ingresos. Claro, él pensaba que hacer historia deja dinero, y ya saben ustedes que la verdad es que no.
Estos programas, por ejemplo, son absolutamente gratuitos. Aquí no hay interés de por medio. Y así ha sido la vida de cualquier historiador. La vida de todo aquel que se dedica al estudio del pasado. Y este señor pensaba que uno se iba a hacer rico con eso. Y nos demandó a varias personas pidiendo un porcentaje de los ingresos. Hagan ustedes el favor. Este asunto fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la sentencia final, que fue fabulosa, aseguró la libertad de la investigación histórica, afirmando que los personajes que son públicos es pública también su investigación y difusión. Así que es un derecho del historiador y de cualquier persona indagar sobre los funcionarios del pasado, porque pues simple y sencillamente se trata de personajes históricos. Así que con esto fracasó el intento de este bisnieto de Porfirio Díaz que quería dinero, pero esto rompió la concordia entre la propia familia, se desbarató el acuerdo y ya no fue posible traer los restos de Porfirio Díaz a México. Por lo menos en 1995 fracasó por este interés personal y pecuniario de uno de sus bisnietos que quería dinero. Lo cual nos indica, eso sí, que don Porfirio pues no se llevó riquezas porque los nietos y los bisnietos tenían que trabajar, como hasta la fecha. Y pues les confieso que yo me quedé vestido y alborotado porque a mí se me iba a encomendar todo el operativo del traslado de los restos, desde la exhumación, después de la verificación con una agencia de pompas fúnebres, como se dice allá en Francia, de los restos del estado de conservación del cadáver de Porfirio Díaz, de pues tratarlo y a inocularle sustancias si era necesario para reforzar su conservación, de los homenajes allá en la embajada y después de traerlo acá y entregarlo en el puerto de Veracruz. Esto me iba a tocar a mí, así que me quedé con las ganas y esto pues simplemente fracasó, pero afortunadamente la Suprema Corte de Justicia resolvió en favor de quienes participábamos y no tuvimos que pagar absolutamente nada de estas supuestas ganancias por ser historiador que pedía el bisnieto. Pero pasan los años y cambian las cosas y uno también evoluciona en su manera de pensar. Para el año 2010, año en que se conmemoró, como ustedes recuerdan, el bicentenario de la independencia nacional y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, esta misma asociación oaxaqueña revivió y con un gesto un tanto cuanto demagógico pidió nuevamente en 2010 el retorno de los restos mortales del general Porfirio Díaz, aduciendo dos cuestiones importantes. Primero, el derecho humano de cada persona que tiene de reposar en el lugar que haya elegido. Sí, es un derecho humano indudablemente, y don Porfirio Díaz sí claramente mencionó, sí dijo, que él quería reposar, ser sepultado finalmente en la Basílica de la Soledad allá en la capital de Oaxaca. Y segundo, otro elemento también interesante. En ese año de 2010, cuando, repito, se conmemora el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, esta asociación proponía que el retorno de los restos mortales de Porfirio Díaz permitiría una especie de reconciliación histórica nacional. Celebrar, por una parte, el inicio de la revolución con Madero al frente, y por otra parte traer a don Porfirio, pensaban ellos, como una especie de acto de reconciliación nacional. Miren, la vida, que da muchas vueltas para ese momento, había dispuesto, por obra y gracia seguramente de la providencia, que yo estuviera a cargo de la institución oficial, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que entre su propio reglamento y su ley orgánica contiene una mención muy clara. Este instituto es el órgano oficial de consulta en materia de historia del gobierno federal. Esta asociación presentó su iniciativa, su propuesta a la Presidencia de la República,
le fue turnada al instituto que yo dirigía y yo mismo hice la respuesta. En los términos totalmente coincidentes con lo que años antes había respondido el secretario de Gobernación Luis Echeverría. Primero, que el retorno de los restos de General Porfirio Díaz es un asunto eminentemente privado y familiar, y que es una decisión precisamente de sus descendientes, puestos de acuerdo todos, el traerlo o no. Y segundo, si lo traían, evidentemente el gobierno federal no podría otorgar honores extraordinarios fuera del ceremonial militar, porque se conmemoraba el inicio de la Revolución Mexicana en su centenario, y la Revolución Mexicana, precisamente como buena y principal y fundamental razón, se originó por la negativa, por la necedad, por la tosudez del general Porfirio Díaz para abandonar el poder. Tuvo oportunidades y el propio Madero escribió hasta un libro para justificar la petición de que ya era suficiente el gobierno larguísimo de casi 3 décadas de don Porfirio, que allá había hecho lo que tenía que hacer, bien o mal ya estaba hecho, y era tiempo de darle paso a la democracia en México, y don Porfirio se negó. Así que no podíamos conmemorar el inicio de la revolución maderista, una revolución por la democracia, al mismo tiempo homenajeando o reconociendo a quien intentó oponerse y fue la causa principal de la revolución. Después me dijeron algunas personas que había cambiado de opinión, y no, simplemente pues madurando las cosas y ejerciendo también mi propio derecho humano de cambiar de opinión, de evolucionar y de pensar bien las cosas, pues otorgué este dictamen negativo para el retorno de los restos mortales de don Porfirio en ese 2010, y con esto concluyó el asunto. Ya no se intentó más, y yo pensé que ahí había quedado toda la historia, pero fíjense, en 2015, cuando se conmemoraba justamente los 100 años de la muerte de Porfirio Díaz, volvió a aparecer otra forma de asociación muy curiosa en redes sociales, en la que se anunciaban como un grupo de personas interesadas en el retorno del general Porfirio Díaz, a quien le decían honor y gloria a Porfirio Díaz, en ocasión al centenario de su fallecimiento. Me llamó la atención lo intenso de la propaganda en redes sociales, particularmente en Facebook, y decidí inscribirme para ver de qué se trataba. Y sí, encontré muchísimas participaciones de gente que anhelaba, que casi soñaba con el retorno de los restos de Porfirio Díaz como una especie de homenaje nacional a su memoria. Nadie hablaba ahí de reconciliación, simplemente era el tono majestático, elogioso, el mejor presidente que ha tenido México, el hombre que logró la recuperación, la pacificación, la tranquilidad de México. Y entonces comencé a opinar, entre otras cosas, diciendo que, Porfirio Díaz, como todo gobernante, tenía 2 facetas. Una muy clara. Primero, en sus juventudes de un héroe de la patria, indudablemente como un militar caudillo de la Reforma contra la intervención francesa y contra el imperio, vencedor inclusive en la batalla famosa del 2 de abril, el que capturó la Ciudad de México, un hombre decisivo para el triunfo de la República, pero también después un ambicioso político que hizo todo lo posible por alcanzar el poder. Y ya estando en él, como todo político, tuvo 2 caras. Naturalmente es de reconocérsele su desarrollo económico, el progreso material de la patria, la tuvo indudablemente, pero por otro lado hay que reconocer que por él se detuvo el avance político democrático porque estableció una dictadura, y por otra parte las condiciones sociales de los trabajadores y de los campesinos fueron lamentables, como todos lo sabemos. Así que luces y sombras, claroscuro en la vida de Porfirio Díaz, como todos. Esto ya no les gustó mucho a estas personas de esta asociación en Facebook, porque me empezaron a criticar diciendo que
que yo era un traidor a los principios de Porfirio Díaz y tonterías así, porque había yo cambiado de opinión de 1995 y había pensado diferente en 2010. Por más que expliqué todo lo que hemos platicado en este programa, pues no me hicieron caso. Y ya lo peor de todo fue cuando decidí proponerles un manual de cómo repatriar los restos de Porfirio Díaz. Por cierto, miren, en un libro mío que se llama En busca del tiempo pasado, que me publicó hace algunos pocos años la editorial Porrúa, dedico 2 capítulos a estos temas. Uno, a mi relación con don Porfirio, le llamo Don Porfirio y yo, que implica pues el recordar toda aquella investigación histórica para la telebiografía de Vuelo del Águila y todas mis investigaciones en París, particularmente para dar con sus restos. Platico aquí también el incidente con el bisnieto que nos demandó y cómo lo vencimos en la corte. Y otro capítulo está dedicado justamente a este manual de repatriación de los restos de el general Porfirio Díaz. Aquí está dedicado todo ese capítulo especial. Y aquí les planteo pues varias cosas. Este manual para la repatriación de los restos parte de un principio. Primero, y era fundamental, y creo que estos miembros de la asociación de Facebook no lo tomaron en cuenta, no es cosa de pedirle al gobierno traigan a don Porfirio, sino que se requiere, según nuestro derecho sanitario, según el Código Sanitario, la anuencia y la voluntad expresa de todos los descendientes, de todos los familiares. Así que había que reunirlos a todos, obtener su voluntad y ante un notario público expresarla para que se levantara un acta en la cual constara que la familia entera, absolutamente de acuerdo, aceptaba el traslado de los restos. Segundo, y eso tampoco ya les gustó mucho, pues hay que constituir un patronato porque hay que conseguir fondos para esto. El gobierno de la República, aunque aceptara traer los restos, no va a pagar por ello. Y hay muchos gastos que pagar. Miren, hay que pagar la exhumación allá en París. Hay que pagar después los estudios y los procesos de conservación del cadáver. Hay que pagar, por supuesto, la agencia de pompas fúnebres parisinas. Hay que pagar el traslado en avión, que no es nada barato. Hay que pagar aquí los eventos públicos o privados, todavía no llego a esa parte, que se quieran realizar. Y hay que pagar aquí la inhumación y la nueva sepultura, con monumento o sin él. Eso es algo que podría discutirse, pero todo eso son gastos que hay que pagar y alguien tiene que cubrirlos. Obviamente esta asociación de bien intencionados porfiristas pues no habían contemplado en la cuestión del dinero. Segundo, más importante aún, insisto, el reglamento del ceremonial militar no contempla honores fúnebres a expresidentes. Sí, el general Porfirio Díaz merecería honores fúnebres póstumos como general de división retirado, según establece el propio reglamento de ceremonial militar, pero no honores de expresidente. Esto es una decisión que corresponde a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas si quiere darlos o no, pero esto no es de ley, no está reglamentado. También habría que pedir permiso a las diversas autoridades de distintos lugares si se quieren realizar actos públicos. Como cualquier evento, como cualquier concierto, como cualquier manifestación, celebrar un acto público fúnebre implica también pedir permiso a la autoridad. Y algo más interesante todavía. Bueno, ¿dónde se va a sepultar? Don Porfirio quiso que fuera en la Basílica de la Soledad allá en Oaxaca, pero yo les preguntaba, ¿y no les da miedo? Recuerden, perdón que lo diga así tal cual, la situación de Oaxaca, en donde domina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. ¿Ustedes creen que no van a atentar contra la tumba de don Porfirio? ¿Contra el monumento que se levantara? ¿O contra la placa en el nicho donde se colocara? Las de vejaciones y de ofensas que va a tener esos restos mortales allá en Oaxaca, ¿quién va a asegurar? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a garantizar que estos restos se conserven? La verdad están mejor en París, ahí están por lo menos conservaditos. Y por último, un problema de tipo humano muy peculiar. ¿Y las viudas de don Porfirio? Porque don Porfirio tuvo 2 esposas. Doña Delfina Ortega, que falleció en 1880 y que está sepultada
en el cementerio del Tepeyac, ahí arriba de la Basílica de Guadalupe, y doña Carmelita Romero Rubio, su segunda esposa, que está sepultada en el Panteón Francés de la Piedad aquí en la Ciudad de México, quien muriera en 1944. Son las dos mujeres que él amó, sus dos esposas. Bueno, ¿las van a sepultar con alguna de ellas, con las dos o con ninguna? Es una pregunta, ya sé, ridícula, pero muy humana. Por último, yo creo que la solución a este problema la dio el mismo don Porfirio cuando dijo, insisto en ello, en su carta de renuncia, que hasta que las pasiones se calmaran y pudiera estudiarse bien su persona, su obra y su legado. Porque México es un país lleno de cicatrices históricas y yo creo, así digo, lo confieso y lo digo con toda serenidad, aún no está para que los restos de don Porfirio regresen. No se puede porque las heridas están aún abiertas. Gracias, amigas y amigos, por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana con otro tema.